Muy buenas tardes, siendo las 13 horas con 16 minutos de este día 12 de marzo del 2015, se da inicio a la segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Por su presencia y atención, muchas gracias, consejeros, consejera India Viviana Maciel López, consejero Roberto José Quijano Sosa, secretaria ejecutiva Marlene Sandoval. Gracias por su asistencia. Le voy a solicitar, sea tan amable, en pasar lista de asistencia. Claro, consejero. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes Enrique Alberto Gómez Llanos León, consejero ciudadano presidente; Erendira Viviana Maciel López, consejera ciudadana titular; Roberto José Quijano Sosa, consejero ciudadano suplente, y por lo tanto existe quórum legal para celebrar la presente sesión. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria del mes de marzo del 2015. Por favor, secretaria ejecutiva, sea tan amable en dar lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Punto número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC celebrada el 3 de marzo de 2015. 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, informe mensual de la Secretaría Ejecutiva. Inciso B, presentación, en su caso, de discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. Número 1. RR/120/2014 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Senado. 2. RR/134/2014 interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 3. RR/135/2014 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. 4. RR/139/2014 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. 5. RR/141/2014 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 6. RR/142/2014 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California. 7. RR/155/2014 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 8. RR/157/2014 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 6. Asuntos generales. 7. Resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9. Clausura de la sesión. Muchas gracias. Se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria, para que, si así lo desean, la desincorporación de alguno de los puntos que han sido propuestos en este orden del día, o bien en asuntos generales se incluyan aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Sin comentarios, gracias. Sin comentarios. Gracias. Toda vez que no hay comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación el orden del día propuesto. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica, por favor, el orden del día, por lo que les pido que quienes se encuentren a favor lo manifiesten en este momento. Consejeros, existen 3 votos a favor, por lo que se aprueba el orden del día. Gracias, secretaria. Por favor, el siguiente punto del orden del día. 4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC celebrada el día 3 de marzo de 2015. Consejeros, se propone la dispensa de la lectura del acta referida. Si alguno de ustedes desea hacer un comentario, también es el momento para ello. Sin comentarios. Sin comentarios. Bien, toda vez que no hay comentarios, le solicito someta a votación el acta. Igualmente, consejeros, se somete en consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de marzo celebrada el día 3 de marzo de 2015. Aquellos que estén a favor. Existen 3 votos a favor, por lo que se aprueba el acta. Gracias, secretaria ejecutiva. Por favor, el siguiente punto del orden del día. Asuntos específicos a tratar, informe mensual de la Secretaría Ejecutiva. Bueno, se le concede el uso de la voz para que rinda el informe respectivo. Bien, consejeros, estaban pendientes de informar lo concerniente a los meses de enero y febrero. Estoy trabajando en un nuevo modelo para el informe. Sin embargo, a grandes rasgos se les informa que se han llevado en total
10 sesiones de pleno, 74 acuerdos de pleno, los cuales se encuentran en su mayoría ya cumplidos, algunos están en proceso. Recursos de revisión, hasta el momento llevamos 44, de los cuales 59 tomando en cuenta los que se encuentran del 2014 todavía en trámite. Denuncias públicas tenemos 5, solicitudes de acceso a la información se han presentado 30, las cuales todas han sido respondidas dentro de los plazos legales, incluso tenemos un promedio de respuesta de 0.38 días. Se han revisado 23 portales y se han hecho 13 verificaciones a los portales durante el mes de enero y 18 verificaciones durante el mes de febrero, teniendo también ediciones a los contenidos multimedia 18 por parte del área correspondiente y así como 258 actualizaciones al portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Si alguno de ustedes tiene algún comentario respecto al informe, se les concede el uso de la voz. Sin comentarios, gracias. Sin comentarios. Bien, toda vez que no hay comentarios, les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Inciso B es presentación en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión. El número 1 es el identificado con el número 120/2014, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Gracias. Para el desahogo de este punto, le vamos a conceder el uso de la voz a la consejera Endia Villano Maciel para que hasta un término máximo de 10 minutos exponga el proyecto de resolución. Gracias, presidente. Bien, consejero, se interpuso el presente recurso de revisión en contra del sujeto obligado, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, donde solicitó informe respecto de los daños causados específicamente en la avenida Paseo de Valle Verde en el periodo de enero del 2004 hasta agosto del 2014, solicitando 6 puntos. El primero, la relación de eventos de este tipo con fechas y áreas afectadas. Segundo punto, estudio de ingeniería reciente, así como el diagnóstico técnico de estos colapsos. Punto 3, listado y resumen de los costos ocasionados por la reparación de estos percances. Punto 4, estimado de pérdida de agua en metros cúbicos, así como el costo de los mismos. Punto 5, determinación de daños colaterales. Y punto 6, plan y programa de trabajos a realizar a partir de los resultados de los 5 incisos anteriores. El sujeto obligado respondió por cada punto lo siguiente, y muy brevemente. En el punto 1 agregó un listado, en el punto número 2 se anexó diagnóstico técnico, en el punto 3 y 4 responde el sujeto obligado que no está cuantificado a la fecha. El punto 5 responde que no se ha determinado hasta el momento cuál ha sido la afectación directa derivada de los problemas que ha presentado la línea 3 en el Boulevard Paseo de Valle Verde en relación con los daños colaterales. Y respecto del punto 6, adjunta una relación con nombre de la obra, descripción, programa de inversión y monto total. Inconforme con la respuesta, el solicitante o recurrente manifestó por cada uno de los puntos solicitados lo siguiente. Respecto del punto 1, faltan los del periodo de enero del 2004 al 18 de febrero del 2010. Respecto del punto 2, no se mencionan las partes del estudio técnico ni los elementos del mismo que sirvieron de base para determinar el llamado diagnóstico, por lo que no se da respuesta a lo solicitado. Respecto del punto 3 de la solicitud, solicito nuevamente se cuantifique. Asimismo, se amplía la solicitud en el sentido de que se nos proporcione relación de gastos pormenorizados de cada evento. Del punto 4, se solicita nuevamente se cuantifique y asimismo se amplía la solicitud requiriéndose los datos técnicos. Del punto 5, se solicita nuevamente investiguen, reparen y se nos señale la fecha en que se repararán los daños ocasionados. Y del punto número 6, por respuesta presentan un cuadro en que señalan aspectos en lenguaje técnico de la empresa, mismos que al usuario no nos ilustran la parte programática de la misma, por lo que se solicita se especifique a partir de las preguntas de los numerales 1 al 5 cuál es el programa de reparaciones.
Posteriormente, el sujeto obligado contestó el recurso de revisión complementando información. Respecto del punto 1, proporcionó los datos con que se cuentan de los eventos sucedidos desde el 2004 al 2009. Del punto número 2, el sujeto obligado informa que del estudio de ingeniería el mismo se encuentra en proceso de elaboración y se anexa un estudio técnico adicional. Respecto del punto 3, el sujeto obligado manifiesta que el organismo cuantifica de manera mensual y en forma general los costos en los que se incurre para su operación, esto es, que no se tiene la información de manera específica respecto de las fugas presentadas en la línea 3. Del punto 4, se aclara que la respuesta fue que no estaba cuantificada la pérdida de agua en metros cúbicos, pero esto se debe a que no se realizan cuantificaciones de manera específica de cada fuga que se presenta en el municipio, sino que la merma o pérdida se establece mensualmente de manera global, determinando la producción de agua. Además, es importante mencionar, señala el sujeto obligado, que no es posible tener medidores seleccionados por cada línea de conducción para poder determinar la pérdida generada por las fugas que se presentan en cada línea. Del punto 5, el sujeto obligado aclara nueva cuenta que no se ha determinado cuál es la relación de daños colaterales, pues no se ha ordenado estudio alguno al respecto. Y del punto número 6, se hace la aclaración que el plan de trabajo dependerá de la obtención de recursos, para lo cual ya se remitió toda la información necesaria a la Comisión Nacional del Agua, estando en espera de la autorización de los recursos, la cual, una vez que se tenga, hasta entonces se podrán realizar las licitaciones correspondientes, y hasta una vez que se adjudique el contrato, entonces se estará en posibilidad de poder proporcionar la información en cuanto a las fechas de inicio y terminación de los trabajos correspondientes. Por lo que, entrando al fondo, una vez analizada las respuestas de información que proporcionó el sujeto obligado, se concluye en cuanto al punto número 1, que conforme a lo manifestado por la parte recurrente respecto de la respuesta a la primera pregunta de la solicitud, se considera satisfecha, por lo que se propone y es procedente sobreseer este punto, únicamente el punto número 1. Respecto del punto número 2 del estudio de ingeniería, así como diagnóstico técnico de estos colapsos, se realizó una búsqueda vía internet respecto de diagnósticos técnicos, encontrándose un formato con diversas preguntas a responder. Asimismo, el sujeto obligado modificó su respuesta inicial, adjuntando un nuevo documento en contestación al recurso de revisión, por lo que, dado que de las documentales revisadas por este órgano garante no se desprende que la información proporcionada por el sujeto obligado se trata de un diagnóstico técnico en sí, por lo que resulta procedente, se propone ordenar que el sujeto obligado elabore un diagnóstico técnico formal, o bien funde y motive las razones por las cuales el documento que entregó el solicitante se trata de la información solicitada y que pueda ser tomado en cuenta como un diagnóstico técnico. Por otra parte, el sujeto obligado deberá entregar al solicitante el estudio de ingeniería que se encuentra en proceso de elaboración, así como un diagnóstico técnico formal, o bien funde y motive las razones por las cuales el documento proporcionado se trata de un diagnóstico técnico. Respecto del punto 3, en razón de lo manifestado por el sujeto obligado, informa que no cuantifica los daños a que se refiere el solicitante en los términos planteados en su solicitud. Sin embargo, informa que cuantifica de manera mensual y general los costos de operación, por lo que deberá informar al solicitante respecto de dichos costos. Asimismo, en virtud de que no existen elementos de convicción suficiente para determinar que el sujeto obligado cuantifica la información tal y como lo solicita la parte recurrente, se propone instruir al sujeto a que entregue al solicitante la información requerida, aun cuando ésta se encuentra detallada de manera mensual y forma general para satisfacer el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. En cuanto a lo manifestado por la parte recurrente en el sentido de ampliar la solicitud, se hace el conocimiento
que no es procedente ampliar la solicitud vía recurso de revisión. Respecto del punto 4, se propone instruir al sujeto obligado a que informe la cantidad estimada en metros cúbicos o su equivalente de pérdida de agua en relación con la avenida Paseo Valle Verde, ya sea su colonia aledaña o de la forma en que pueda cuantificarse en el periodo comprendido del 1 de enero de 2004 al 31 de agosto del 2014. En cuanto a lo manifestado por la parte recurrente en el sentido de ampliar la solicitud, se hace el conocimiento que no es procedente ampliar la solicitud vía recurso de revisión. Respecto del punto 5 de la solicitud, se informa el sujeto obligado tanto al momento de dar respuesta a la solicitud como al momento de dar contestación al presente recurso que no se han determinado los daños o afectaciones directas causadas en relación con la línea 3, por lo que en uso de facultades otorgadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se realiza una búsqueda vía Internet encontrando notas periodísticas donde queda evidenciado que existe información y datos al respecto. En cuanto a lo manifestado por la parte recurrente en el sentido de ampliar la solicitud, se hace el conocimiento de su conocimiento que no es procedente ampliar la solicitud vía recurso de revisión. Y finalmente, referente al punto 6, se realizó una búsqueda en el portal de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, encontrándose los programas operativos anuales. Y es en razón de lo manifestado por parte del sujeto obligado, tanto al momento de dar respuesta y contestación al presente procedimiento, que de la respuesta emitida por este corresponde con lo solicitado por la parte recurrente. Por lo que se propone conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto de la presente resolución y con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se propone que resulta procedente ordenar lo siguiente, y únicamente me limitaré a mencionar los términos propuestos de la resolución por cada punto en razón de lo ya expuesto anteriormente. Del primer punto de la solicitud se propone sobreseerlo. En relación con el punto 2 de la solicitud de acceso a la información, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En relación al punto 3 de la solicitud, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Respecto al punto 4, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Del punto 5, igual, modificar la respuesta del sujeto obligado. Y finalmente, del punto número 6, confirmar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Consejero, si deseas hacer algún comentario respecto a lo expuesto por la consejera, se le concede uso de la voz. Roberto Quijano, sin comentarios. Gracias, un servidor no tiene comentarios. En tal motivo, le solicito ser tan amable en someter la votación correspondiente. Claro que sí, consejero. Igual se realiza por orden alfabético. Consejero Gómez Llanos León. A favor. Consejera Maciel López. A favor. Consejero Quijano Sosa. A favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR 120, diagonal 2014, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día, por favor. El número 2, el recurso de revisión número 134, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Gracias. Para les hago este punto, nuevamente se le concede el uso de la voz, consejera Vivian Maciel, para que en un término máximo de 10 minutos se exponga el proyecto de resolución. Gracias, presidente y consejeros. Bien, se interpuso el presente recurso en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde se solicitó la lista de 300 activistas sociales, periodistas, empresarios y políticos que en las elecciones de 2012 para gobernador del Estado de Baja California se dio a conocer su existencia en el portal de noticias. Sin embargo, se da la liga y se realizó el citado espionaje con recursos públicos mediante equipo sofisticado coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. También solicitó copias de las facturas a nombre de Safeguard Products of Mexico, número 1914, fecha 30 de julio de 2008, y la número 2012, fecha 10 de diciembre del 2008. Y solicitó copias de todas las facturas a nombre de Safeguard Products of Mexico de 2008 a 2014. El sujeto obligado
respondió respecto a la pregunta número 1 que no cuenta con el listado alguno de las personas a que hace referencia en su pregunta el solicitante. Y respecto de la pregunta número 2 y número 3, no corresponde a esta Secretaría el manejo de dicha información conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, por lo que es de competencia de Oficialía Mayor del Gobierno el adquirir y suministrar los bienes y servicios que requiere el funcionamiento de las dependencias de la Administración Pública centralizada, por lo que se le orienta al ciudadano a que haga su solicitud a dicha dependencia estatal. Por lo que el solicitante o recurrente inconforme con la respuesta manifiesta que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado negó contar con un listado de 300 activistas sociales, periodistas, empresarios y políticos que en las elecciones de 2012 para gobernador del Estado de Baja California, por lo que interpuso el presente recurso de revisión. En contestación al presente recurso, el sujeto obligado manifestó, entre otras cosas, lo siguiente. En lo referente a la respuesta a la pregunta número 1, esta autoridad en tiempo y forma legal respondió al peticionario de una manera categórica, claro y sin dejar espacio a dudas o malas interpretaciones que esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado no cuenta con listado alguno de las personas a que hace referencia en su pregunta. Es decir, que tales datos no se encuentran en posesión ni han sido generados o administrados en el ejercicio de sus funciones por esta autoridad. Y que también no obra en los archivos, registros, sistemas de información de esta Secretaría. En relación a la contestación que dio esta autoridad a la pregunta número 2 y 3, jamás se le negó el acceso a la información pública requerida por el peticionado, no al contrario se le informó que no corresponde a esta Secretaría el manejo de dicha información y se le orientó para que hiciera la solicitud a Oficialía Mayor. Antes de entrar al fondo del asunto, es preciso aclarar que la parte recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta emitida por parte del sujeto obligado en relación con el punto primero de su solicitud, mas no de los puntos 2 y 3, motivo por el cual es el único punto que se analizará en la presente resolución. Por lo que el estudio del presente asunto consiste en determinar si la información fue entregada al recurrente de manera completa o bien si en reparación de los agravios es procedente modificar o revocar la respuesta del sujeto obligado y ordenar la entrega de información adicional para satisfacer el derecho de acceso a la información. Bueno, el sujeto obligado confesó que no cuenta con el listado de las personas a las que se hizo referencia en la solicitud que dio origen al presente procedimiento, por lo que resulta aplicable lo establecido en el artículo 2, 3 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, destacando lo señalado en el artículo 63, que los sujetos obligados solo estarán obligados a entregar documentos que se encuentran en sus archivos. Dicha información deberá entregarse en el estado en que se encuentre. Por lo tanto, este instituto no considera procedente que el sujeto obligado realice una declaratoria formal de inexistencia cuando de sus facultades no se desprende obligación alguna en poseer la información peticionada. Por otra parte, aun cuando dicha información existiese, por tratarse de la configuración de un delito de una investigación judicial, no sería materia sobre la cual este órgano garante pueda pronunciarse al respecto. Por otro lado, pero sin independencia de lo anterior, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de autoridad debe ser expresión de derecho, debiendo ser elaborado, emitido o ejecutado, ciñéndose al principio de legalidad, esto es, debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado. Por lo tanto, aun cuando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California no establece que las respuestas que emiten los sujetos obligados deben encontrarse debidamente fundadas y motivadas, del texto constitucional se desprende la obligación inminente de estos a emitirlas de una manera debidamente fundadas y motivadas. Bien, por lo que se propone, consejeros, que de conformidad con lo expuesto,
se propone modificar la respuesta del sujeto obligado para que emita un informe fundado y motivado exponiendo los motivos por los cuales no genera, administra o posee la información a que se refiere el punto número 1 de la solicitud que dio origen al presente procedimiento. Por su parte, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado en relación con los puntos 2 y 3 de la solicitud de acceso a la información. Es cuanto, consejeros. Gracias, consejera. Consejero, si tienes algún comentario respecto a la resolución. Sin ningún comentario. Gracias, un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito proceda secretaria a la votación correspondiente. Gracias, consejero Gómez Llanos León. A favor. Consejera Maciel López. A favor. Consejero Quijano Sosa. A favor. Existen 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 134-2014, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se modifica la respuesta del sujeto obligado. Gracias. El siguiente punto del orden del día, por favor. El número 3, recurso de revisión número 135/2014, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Para el este punto se le concede el uso de la voz al consejero Roberto Quijano para que en un término máximo de 10 minutos exponga este pleno dicho proyecto. Gracias, señor presidente. Me permitiré relatar brevemente el recurso de revisión 135 presentado en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El fecha 17 de septiembre del año 2014, el hoy recurrente solicita a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CESP, la siguiente información. Quiero conocer el presupuesto destinado a difusión institucional en 2013 y 2014. Además, quiero conocer a qué medios se les contrató publicidad, en qué monto en 2013 y lo que va del 2014. El 3 de octubre, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información, haciendo una relación a través de la Unidad de Relaciones Públicas de aquellas empresas y el importe total, sumando 6,032,616 pesos. El 6 de octubre, el ciudadano presenta su recurso de revisión, señalando: la información 2013 no cuadra con el presupuesto de 6 millones de pesos. La información que me dieron es parcial. El sujeto obligado fue notificado del recurso de revisión y el 4 de noviembre del 2014 señala o presenta ante nosotros la información por el nombre comercial de cada uno de los sujetos o de las instituciones que fueron contratadas, el tipo de medio de comunicación, ya haya sido espectaculares, televisión, radio, medio impreso, etcétera, y así como el monto total contratado. Se le dio vista al ciudadano respecto de lo anterior sin que se haya manifestado respecto de dicha respuesta del sujeto obligado. En ejercicio de nuestras facultades, nosotros nos dimos a bien a revisar la información que fue presentada en el momento de darse contestación, y de las documentaciones que obran en el expediente se observa que mediante la respuesta el sujeto obligado procedió a entregar al parte recurrente el presupuesto asignado a la Unidad de Relaciones Públicas, así como los contratos hasta el 25 de septiembre de 2014, así como el importe de cada uno y tal y como lo solicitó el peticionario. Ulteriormente, y aún con esa información no formaba parte de la solicitud original de acceso a la información, en su respuesta al presentar recurso, el sujeto obligado procedió a hacer entrega, además de la información relativa al tipo de contrato relativo celebrado con dichos medios de difusión. Por lo anterior es que nosotros tenemos a bien confirmar la respuesta del sujeto obligado en el sentido de que ha sido satisfecha la petición del ciudadano recurrente. Gracias, consejero. Consejera, si tienes algún comentario, se te concede el uso de la voz. Gracias, sin comentarios. Un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, secretaria, proceda a la votación. Claro que sí, consejero Gómez Llanos León. A favor. Consejera Maciel López. A favor. Consejero Quijano Sosa. A favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 135/2014, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gracias. El siguiente punto, por favor. Es el número 4, RR/139/2014, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado.
Bien, para eso hago este punto, nuevamente se le concede el uso de la voz, consejero Roberto Quijano, para que exponga dicho proyecto. Gracias, señor presidente. El recurso de revisión 139 fue presentado en contra del Poder Legislativo del Estado. El 30 de septiembre pasado, el ciudadano solicita: quiero el número de teléfono celular de cada uno de los diputados. A la respuesta de dicha solicitud, el 14 de octubre del 2014, la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo le da respuesta en los siguientes términos: todos los diputados que forman la H21ª legislatura no son considerados como trabajadores de este Poder Legislativo y por tal razón no tienen derecho a prestación alguna conforme a la ley. Los diputados no tienen prestaciones por el desempeño de sus mencionadas funciones constitucionales, de tal manera no tienen asignado teléfono celular como una prestación inherente a su encargo. Por tal razón, a este sujeto obligado no le es posible hacer público los números de teléfonos celulares de los diputados en comento. El ciudadano, inconforme con dicha respuesta, señala existe una negativa de otorgar los números de teléfono celular de los diputados pese a que se pagan con recursos públicos. Bien, el sujeto obligado se le notifica el recurso, contesta el recurso de revisión señalando en términos generales que no existe negación, simple y sencillamente señala que no son empleados. Asimismo, señala que hay un acuerdo del Pleno de ese Congreso mediante el cual se clasifica como información confidencial la concerniente al número celular o radiotelefonía cuyo servicio no sea cubierto con recursos públicos de los diputados y servidores públicos. Nos dimos a la tarea de analizar la legislación aplicable y en términos generales se puede indicar que la legislación aplicable es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores del Estado de Baja California, así como la reglamentación interna por parte del propio Congreso. De lo anterior, nos percatamos que el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que son derechos de los diputados percibir la dieta que le corresponde de conformidad al presupuesto de egresos. Asimismo, la reglamentación interna del Poder Legislativo y en relación a la Ley de Servicio Civil manifiesta que los diputados no forman parte del servicio civil, por lo tanto no tienen derecho a la telefonía celular ni de alguna otra prestación inherente a sus cargos como servidores públicos. En virtud de lo anterior, es que estimamos que es correcta la respuesta por parte del sujeto obligado, por lo que en el sentido de no proporcionar dicha información toda vez que no es un cargo o un gasto que va a cargo del erario público y por lo tanto se trata de información confidencial. En tal sentido se confirma la resolución o la contestación respuesta dada por el Poder Legislativo del Estado. Gracias, consejero. Consejera, ¿desea hacer algún comentario respecto a los puestos por el consejero Quijano? Sin comentarios. Bueno, en tal virtud le solicito sea tan amable en someter la votación. Consejero Gómez Llanos. A favor. Consejera Maciel López. A favor. Consejero Quijano Sosa. A favor. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión número 139-2014 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. Gracias, secretaria. El siguiente punto, por favor. Es el recurso de revisión número 141-2014 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Para eso hago este punto. Nuevamente le concedemos el uso de la voz al consejero Roberto Quijano. Gracias, señor presidente. El recurso de revisión 141/2014 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, me permitiré brevemente hacer mención al mismo. El día 15 de septiembre del año 2014, el ciudadano solicita a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, a través de la Unidad Concentradora de Transparencia, la siguiente información. Respecto al personal inscrito al magisterio, A. Monto total retenido por conceptos de cuotas de Iztecali por el ejercicio 2013 y de enero a junio del 2014, mencionando de cada ejercicio la tasa con que se retuvo. B. Monto total aportado por el patrón por concepto de aportaciones de Iztecali por el ejercicio 2013 y de enero a junio del 2014. Nota para A y B. Considerar y observar cosa juzgada el recurso de revisión RR-05-2014 por parte del Instituto de Transparencia, mismo que se adjunta al presente. C.
fundamento en la ley de Iztacali para la tasa con que se retuvo para el ejercicio 2014 y de enero a junio del 2014. Ejercicio 2013, perdón, y en enero a junio de 2014. D. Fundamento en la ley de Iztacali para la tasa que se aportó para el ejercicio 2013 y enero a junio de 2014. Respecto al personal adscrito a la burocracia, E. Monto total retenido al personal por concepto de cuotas al Iztacali por el ejercicio 2013 y de enero a junio del 2014. F. Monto total aportado por el patrón por concepto de aportaciones de Iztacali por el ejercicio 2013 y 2014, de enero a junio del 2014. Nota para E y F. Considerar y observar cosa juzgada en recurso de revisión 05/2014 por parte del Instituto de Transparencia. G. Fundamento en la ley de Iztacali para la tasa con que se retuvo para el ejercicio 2013 y enero a junio del 2014. H. Fundamento en la ley de Iztacali para la tasa con que se aportó para los mismos periodos mencionados. El sujeto obligado el día 2 de octubre da respuesta a través de la unidad concentradora señalando lo siguiente. Esta solicitud deberá ser enviada tanto a la Oficialía Mayor, quienes son los responsables de la relación laboral en el caso de la burocracia, como a la Dirección de Recursos Humanos del Sistema Educativo para el mismo fin. Habiendo recibido nosotros el recurso de revisión, señala el recurrente de manera muy clara, declaro la incompetencia a la petición. Simple y sencillamente lo que señala el hoy recurrente. Se le da vista del recurso de revisión al sujeto obligado y señala, por un lado, que considero oportuno destacar que la información solicitada por la hoy recurrente de conformidad a los artículos 23 y 24 se define como información reservada. Asimismo, en los términos de la ley aplicable a este instituto, señala que esa información es clasificada como reservada por disposición expresa de la ley. Haciendo un estudio del asunto, nosotros encontramos la ley, primero la ley orgánica de la Administración Pública del Estado, que señala que la Secretaría de Planeación y Finanzas es la responsable de ejercer el control y seguimiento y evaluación del gasto público, así como efectuar los pagos que debe realizar el gobierno del Estado. Por otro lado, el reglamento interno de la Secretaría de Planeación y Finanzas señala: compete a la Dirección de Egresos supervisar la distribución y pago de nóminas. Por otro lado, compete al Departamento de Nóminas el revisar y validar la instrucción de pagos, efectuar descuentos y retenciones. Por lo anteriormente citado, es dable concluir que la Secretaría de Planeación y Finanzas resulta competente para dar respuesta respecto a las aportaciones y retenciones para cubrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Gobierno del Estado de todas las dependencias que integran el Poder Ejecutivo, incluyendo el Magisterio Estatal, ya que es aquella que se encuentra facultada para llevar el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del Poder Ejecutivo Estatal. Por otro lado, en la interpretación de los artículos en mención se concluye que la información en poder de los sujetos obligados no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a un acuerdo de reserva. Por otro lado, es importante considerar que conforme al Código Fiscal del Estado y a la Constitución Política del Estado de Baja California y el Estado mexicano, la confrontación de dos derechos, el derecho a la privacidad y el derecho a la publicidad, debe de ser protegido por nuestra Carta Magna. Es por ello que en cuanto menor es el grado de salvaguarda del secreto fiscal, mayor es la importancia de la satisfacción del derecho humano a acceso a la información. Por lo anterior, me permito concluir que las retenciones son de carácter general y se hacen a los emolumentos que reciben servidores públicos de manera obligatoria, es decir, la ley ordena al sujeto obligado a haga esas retenciones y que están relacionadas directamente con su remuneración. Por lo tanto, con la publicación de la información solicitada no se revela el patrimonio total de los servidores, sino únicamente el referido a su actividad como servidor público, por lo que de ninguna manera se revelan datos personales y por lo contrario se atiende al principio de máxima publicidad. Por lo anterior, se obtiene que, a contrario sustentado por sujeto obligado, el entregar la información solicitada por la parte recurrente en su solicitud de acceso a la información no constituye una violación al denominado secreto fiscal, sino por el contrario, contribuye al ejercicio del derecho
a la información. Por lo anterior, señores consejeros, pongo a su consideración modificar la respuesta del sujeto obligado a fin de que dé nueva respuesta donde entregue el solicitante la información materia del presente recurso. Es todo. Muchas gracias, consejero. Consejera, ¿deseas hacer algún comentario respecto a lo que has puesto, consejero Quijano? Sin comentarios. Gracias, secretaria. Por favor, proceda a la votación correspondiente. Consejero Gómez Llanos León. A favor. Consejera Maciel López. A favor. Consejero Quijano Sosa. A favor. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 141-2014 interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Punto número 6 es el recurso de revisión número 142-2014 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California. Gracias. Para el desahogo de este punto me permito dar cuenta del mismo hasta por un término máximo de 10 minutos. Bien, concretamente la solicitud que se realiza en este recurso que se actúa es la siguiente. Solicito en versión pública, en formato digital y a través de este medio electrónico la siguiente información. Respecto del personal adscrito al Magisterio Estatal, hace una diversa información y también respecto al personal adscrito a la burocracia. En la respuesta que se da a esta solicitud se le proporcionan al solicitante las cuotas y aportaciones solicitadas a la solicitud. Eso es lo que manifiesta en este caso el sujeto obligado. Y el ciudadano se inconforma y presenta el recurso de revisión en base a que manifiesta que el sujeto obligado responde parcialmente a las preguntas de los incisos A y F, que concretamente son: A, el monto total ingresado a las finanzas de Iztecali por concepto de cuotas retenidas a los trabajadores por el ejercicio 2012, mencionando la tasa que se calculó, y el F, que habla concretamente del monto total, esto respecto al personal adscrito a la burocracia, el monto total ingresado a las finanzas de Iztecali por concepto de aportaciones del organismo SPF a Iztecali por ejercicio 2012, mencionando la tasa con que se calculó. Concretamente esos son los dos incisos de la solicitud, en los cuales se manifiesta inconforme de dicha respuesta la hoy parte recurrente. Del estudio se desprende que la parte recurrente se agravió únicamente de las respuestas a los incisos A y F con relación a las tasas para calcular los montos solicitados a dichos incisos. En tal virtud, el sujeto obligado manifestó haber entregado a la parte recurrente información complementaria a su solicitud, pues reconoció haber entregado información incompleta de manera involuntaria. De la inspección al portal de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, se desprende que al momento de dar contestación al presente recurso de revisión, se entregó información complementaria de la cual se agravió la parte recurrente al momento de presentar su escrito del recurso de revisión, consistente en las tasas sobre las cuales se calcularon los montos retenidos a los trabajadores, tanto en el magisterio como en la burocracia, esto en el ejercicio fiscal 2012. No obstante lo anterior, y aun cuando la parte recurrente fue debidamente notificada para que se manifestara su conformidad respecto a la información entregada por el sujeto obligado durante la sustentación del presente recurso de revisión, se le citó a la audiencia e incluso se le dio la oportunidad para alegar lo que a su derecho conviniera, esta fue omisa en pronunciarse en dichos momentos procesales. Aunado a lo anterior, no existe prueba en contrario que desvirtúe que la información entregada por el sujeto obligado se entregó de manera completa. Por lo tanto, es posible determinar que el sujeto obligado entregó de manera completa la información requerida en la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, identificada como UCT-141871. Por tal motivo, el sentido de la resolución que se propone, compañeros consejeros integrantes de este pleno, es que se sobresea el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California en los términos expuestos. Cuantos, si desean manifestarse respecto al expuesto por un servidor, se les concede el uso de la voz. Sin comentarios. Sin comentarios. Secretaria Ejecutiva, por favor, proceda a realizar la votación correspondiente. Consejero Gómez Llanos León. A favor. Consejera Maciel López. A favor. Consejero Quijano Sosa. A favor.
Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión número 142, interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California. Gracias. ¿Cuál es el siguiente punto del día, secretaria, por favor? El número 7 es el recurso de revisión número 155 del 2014, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Para el segundo punto me permito nuevamente dar cuenta del mismo. Concretamente la solicitud que se hace es la siguiente. Con base al artículo 6º constitucional solicito en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no existir en copia simple, las versiones públicas de los documentos que contengan información sobre el desglose detallado de los ingresos que recibe el Ayuntamiento de Tijuana por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social, ingresos por ventas de bienes y servicios, ingresos por aportaciones, ingresos por participaciones, ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, recursos derivados de financiamientos. Hay una respuesta a dicha solicitud y en virtud de la misma se interpone el recurso de revisión manifestando que se adjuntan solo cantidades pero que no sea el desglose que se permite puntualmente, puntualmente. Bien, entrando al estudio del asunto, tenemos que el subsidio para la seguridad de los municipios, el SUSEMUN, se otorga a los municipios y en su caso a los estados cuando estos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para fortalecer las instituciones de seguridad municipales. Con este subsidio se cubren aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales para los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia. Así pues, aun cuando el subsidio que hoy nos ocupa proviene de recursos federales, una vez que este es asignado al ayuntamiento, sujeto obligado, establecido en el artículo 6º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, el mismo tiene la obligación de dar a conocer dicha información pública conforme lo establecido en el artículo 17 de la misma. Del contraste entre lo solicitado por la otra parte recurrente y la respuesta emitida por el sujeto obligado, no es dable considerar que con la misma se haya colmado el derecho de acceso a la información, pues el solicitante requirió un desglose detallado de la información que el Ayuntamiento de Tijuana tiene la obligación a publicar de oficio y este se limitó únicamente a hacer entrega de los montos de dichos ingresos. Bajo este escenario conviene mencionar que de acuerdo a las reglas de operación del subsidio para la seguridad de los municipios, la verificación consistente en la actividad que permite comprobar física y documentalmente por medios electrónicos u otros, así como a través de revisiones del gabinete, el avance físico y financiero de la ejecución de la acción realizada a través de recursos del SUSEMUN, en concatenación a ello resulta aún más posible elucidar que el sujeto obligado cuenta con la información detallada contenida en la solicitud que dio origen al presente procedimiento, pues es obligación del sujeto obligado como beneficiario del subsidio al reportar trimestralmente al Consejo Nacional por conducto del Secretario Ejecutivo la información sobre el ejercicio de destino y resultados obtenidos con los recursos del SUSEMUN. Por otra parte, cabe mencionar que al no dar contestación al presente recurso de revisión, el sujeto obligado fue omiso en manifestarse respecto a la modalidad de entrega requerida por el entonces solicitante. Bien, aquí cabe mencionar también la importancia de la reutilización de la información del sector público, que es el objetivo principal de la iniciativa Open Data, la cual consiste en poner la información del sector público disponible en bruto y en formatos estándar abiertos, facilitando su acceso y permitiendo su reutilización tanto a particulares como a empresas para fines comerciales o no. En conclusión de lo antes expuesto, en caso de que el sujeto obligado contara con la información en el formato peticionado por el recurrente, procede la entrega de información en formatos de datos abiertos. Sin embargo, atendiendo el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el cual establece que la información se entregará en el estado en que se encuentre, el sujeto obligado puede entregar la información de tal manera. Sin embargo, se exhorta al sujeto obligado a que, en la medida de sus posibilidades, procure entregar a los solicitantes la información en base de datos manejables para su reutilización, tal y como se expuso anteriormente.
En caso de no contar con la información materia del presente procedimiento en el formato peticionado por la parte recurrente, el sujeto obligado deberá expresar los motivos por los cuales le es materialmente imposible entregar la información en dichos formatos. El sentido de la resolución que se propone, consejeros, es el de modificar la respuesta del sujeto obligado para que se emita una nueva respuesta en donde se entregue al solicitante la información completa en materia del presente procedimiento, preferentemente en la modalidad de datos abiertos, y en caso de no poder entregar la información en dichos formatos, exprese los motivos por los cuales no le es posible entregar la información en la modalidad peticionada. Es cuanto, consejeros, quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Le solicito, secretaria, proceda a la votación correspondiente. Consejero Gómez Llanos León. A favor. Consejera Maciel López. A favor. Consejero Quijano Sosa. A favor. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 155-2014 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretaria. El siguiente punto, por favor. Número 8 es el recurso de revisión número 157 de 2014 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Para el desahogo de este punto, nuevamente me permito dar cuenta del mismo, mencionando que la solicitud fue la siguiente. Con base en el artículo 6º constitucional, solicito en versión electrónica, en datos abiertos y en caso de no existir en copia simple, las versiones públicas de los manuales de procedimientos y de control con los que cuenta el 21º Ayuntamiento de Tijuana para la ejecución y manejo de fondos del Subsemún y Pronafre. En respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado le proporciona una página de internet del gobierno municipal y el sujeto, en este caso la parte recurrente, se inconforma manifestando que se obtuvo una negativa de información por parte de la SSP, por lo cual se interpone el recurso de revisión. En cuanto al estudio, he de mencionar, compañeros consejeros integrantes de este pleno, que precisamente quienes lo integramos, asistidos de la Secretaría Ejecutiva, ingresamos en los enlaces otorgados como respuesta por parte del sujeto obligado, por lo que se advierte que el sujeto obligado fue omiso en colmar el derecho de acceso a la información al proporcionar dicho enlace, pues es incuestionable que dicha página de internet no contiene la información en materia de la solicitud, incumpliendo lo señalado por el numeral 63 de la Ley de la Materia de Transparencia del Estado. Por otra parte, cabe resaltar que al no dar contestación al presente recurso de revisión, el sujeto obligado fue omiso en manifestarse respecto a la modalidad de entrega requerida por el entonces solicitante. Y aquí, para omitir el mismo sentido que mencioné en el recurso anterior, compañeros consejeros, de que la información debe de entregarse en la medida de las posibilidades en datos abiertos, tal y como se le ha exhortado, para que en la medida de sus posibilidades procure entregar a los solicitantes información en bases manejables para su reutilización, tal y como lo manifiesto, lo expuse en el recurso anterior. En caso de no contar con la información material del presente procedimiento en el formato peticionado por la parte recurrente, el sujeto obligado deberá expresar los motivos por los cuales le es materialmente imposible entregar la información en dichos formatos. El sentido de la resolución que se propone, compañeros consejeros, es el de modificar la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva respuesta donde entregue a la parte recurrente las versiones públicas de los manuales de procedimientos y de control para la ejecución y manejo de los fondos del subsidio para la seguridad de los municipios Subsemún y Programa Nacional de Prevención Pronapre, preferentemente en la modalidad de datos abiertos, y en caso de no poder entregar la información en dicho formato, exprese los motivos por los cuales no le es posible entregar la información en la modalidad peticionada. Es cuanto, consejeros. Quedo nuevamente a sus órdenes si desean hacer alguna manifestación al respecto. Sin comentarios. Sin comentarios. Gracias, consejeros. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Claro que sí, consejero. Consejero Gómez Llanos León. A favor. Consejera Maciel López. A favor. Consejero Quijano Sosa. A favor. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión número 157, diagonal 2014, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Le solicito de manera atenta, ser tan amable, en informar a la coordinadora de asuntos jurídicos en funciones
que haga del conocimiento de las partes que intervinieron y se haga al público, del conocimiento al público en el portal de obligaciones del instituto. Todo ello respecto a sentido de las resoluciones que hoy hemos votado aquí en el pleno del ITAI-BC. Bien, secretaria ejecutiva, por favor, el siguiente punto del orden del día. Es el número 6, asuntos generales. Sin embargo, nadie se registró para el desahogo de este punto. Muchas gracias. Bien, le solicito sea tan amable en informar a este pleno los acuerdos que se han tomado este día. Sí, consejero, se tomaron 8 acuerdos, se aprobaron 8 resoluciones, en las que en 4 se modificó la respuesta del sujeto obligado, en 2 se confirmó la respuesta del sujeto obligado, en una se sobresee y en una más está integrada por modificación a 4 puntos, el sobreseimiento de un punto de una solicitud, y en el otro punto se confirma la respuesta. Es Juan. Gracias, secretaria. El siguiente punto, por favor. Es el número 8, que es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Muchas gracias. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC se propone el día 18 de marzo del 2015, el lugar y la hora mismos que se darán a conocer en la convocatoria que previamente se haga del conocimiento y sea publicada también en nuestro portal. Bien, y siendo las 14 horas con 12 minutos de este día 12 de marzo del 2015, se clausura la segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC, agradeciendo su presencia por asistir a esta sesión ordinaria. Y a quienes nos siguen a través de nuestra liga en internet, esta sesión, agradecerles también la atención prestada a la misma. Gracias.